del aeropuerto. ¿Cómo les ha impactado la crisis económica al aeropuerto? Me parece que es uno de los sectores afectados, las líneas aéreas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? Y eso siempre es importante recalcarlo. Nosotros hemos invertido en esta terminal alrededor de 20 millones de pesos en la terminal terrestre, además de lo que hemos invertido en el aeropuerto, que en el año pues asciende a cerca de 80 millones de pesos. Y el tráfico pues ha disminuido en el aeropuerto de Guadalajara de manera importante, alrededor de un 13% ha caído en el año. Te puedo decir que estamos viendo la luz en el, ¿no?, en el fondo del túnel, porque cuando estábamos en el mes de mayo la caída del tráfico era del 38%. Entonces, bueno, ha ido mejorando, se ha ido recuperando un poco ese tráfico, pero pues con lo que conocemos, dos factores importantes: la influenza, que finalmente pues impactó en prácticamente la tercera parte de este tráfico que se ha perdido, y el resto, pues, durante el año, la situación económica prevaleciente que finalmente nos ha pegado a todos en el bolsillo y pues nos ha provocado el reducir nuestra frecuencia de viajes de alguna forma, ¿no? Pero bueno, pues al final del día tenemos el compromiso de seguir invirtiendo en el aeropuerto y de cualquier manera pues el volumen de pasajeros sigue siendo importante. Al cierre de noviembre, el acumulado de enero-noviembre, llevamos casi 6 millones de pasajeros que hemos recibido en Guadalajara. En un mes. En todo el año. En todo el año, el acumulado, 6 millones. En donde el máximo fue en 2007, que recibimos hasta 7 millones de pasajeros en todo el año. Digo, nos queda el mes de diciembre, pero el mes de diciembre pues no cerraremos con ese volumen de pasajeros, pero bueno, sigue siendo importante. La temporada vacacional pues siempre se incrementa un poco más el tráfico de pasajeros, y bueno, pues nosotros siempre preparados de alguna forma pues para atender, ¿no? Vienen muchos de nuestros paisanos en esta época decembrina, y ya la terminal se ve un poco más alegre, decimos nosotros, porque la verdad es que pues en los meses de mayo, junio estaba muy triste, ¿no? La verdad es que bastante vacía la terminal. ¿Qué falta del aeropuerto de Guadalajara? Digo, siempre ha habido, bueno, ¿te acuerdas las polémicas fuertes de los sectores que estaban inconformes con el aeropuerto? Quizás la baja de demanda y lo que han hecho con inversiones, pues le han dado al aeropuerto, digamos, una cierta estabilidad. ¿Qué va a haber para el 2010? Mira, yo creo, este sector, el sector aeroportuario, yo creo que siempre le va a faltar algo, ¿no? Eso es bien importante. Es un sector muy dinámico. El crecimiento, el tráfico va a ir creciendo, va creciendo normalmente conforme la economía crece. Entonces siempre hay proyectos en adelante, ¿no? Tenemos los próximos 5 años, estamos en espera de la autorización de parte de la autoridad que nos regula, con una serie de proyectos que van enfocados a la ampliación, por ejemplo, de la Terminal 2, que ya empieza otra vez a ser necesaria porque tenemos ahora 3 aerolíneas operando ahí, que en su momento pues incluso no lo pensamos, y estuvimos aquí contigo, la posibilidad de cerrarla, sí, imagínate, claro. Porque estaba el era tráfico, Alma la que lo usaba, sí, se fue, claro. Y bueno, pues existe esa posibilidad, pero tenemos la posibilidad de ampliar. Vienen obras importantes del reencapertamiento de la pista, por ejemplo, que es un trabajo de mantenimiento mayor que se hace cada 5 o 6 años y que es muy importante hacerlo, ¿no? Especialmente porque, bueno, pues este año tuvimos una cierta problemática también con algunos desprendimientos de la pista. Entonces, esa es una obra muy importante que debemos de asegurar, bueno, que la pista quede totalmente operativa, y empezaremos a hacerlo hacia principios del año, ¿no? Nos llevará cerca de 3 o 4 meses y normalmente son actividades que se desarrollan durante la noche. Es un aeropuerto 24 horas y buscamos afectar lo menos posible a algunos vuelos, pero bueno, es imposible porque tenemos operaciones 24 horas del día, ¿no? Tenemos, y te digo, proyectos en adelante. Bueno, pues en algún momento existirá también la posibilidad de desarrollar un hotel, por ejemplo, pues que al final de cuentas funciona, no lo operaremos nosotros tampoco, tendremos la conectividad, la conexión de la Terminal 1 con la Terminal 2, hay mucho por hacer. El desarrollo del aeropuerto de Guadalajara da para mucho más, tenemos por supuesto muchos proyectos, no nos vamos a quedar estancados en un proyecto, nosotros somos los primeros interesados en que el aeropuerto siga su crecimiento, y bueno, lo que a veces ha sucedido es que hay momentos y las inversiones son relativamente lentas en muchos de los casos, claro. Son muy costosas, pero bueno, ahí vamos, y creo que este año por lo menos pues hemos mostrado que por ahí vamos, ¿no? El estacionamiento, ¿cómo va? Ya ves que lo inauguraron, el elevador, las máquinas cobradoras, o sea, como que ahí no hemos, bueno, me parece que ya se empieza a estabilizar, sí. Ya hay máquinas también del otro lado, que era Exacto. Una bronca ahí terrible cuando uno llegaba en horarios de mucho... Sí, en horas pico y en fines de semana. El estacionamiento, por ejemplo, en cuanto a capacidad, tenemos mucha capacidad. Yo te puedo decir que está en promedio operando a menos del 50%. Efectivamente, el tema de las máquinas incluso fue un objeto de estudio, ¿no? Que hicimos, bueno, vamos a evitar ciertas aglomeraciones. Desgraciadamente, por ejemplo, el tema de las facturas, pues siempre es un poco lento la primera vez. Las demás veces, bueno, ya tienes en el sistema la factura y es muy fácil, con el puro RFC sale la factura. Teníamos un problema de un elevador que no estaba dando la batalla para el volumen de pasajeros. Hoy ya tenemos instalados 3 elevadores
son nuevos completamente y están operativos y están perfectamente en buen estado, ¿no? Entonces, claro, esta temporada también es, otra vez, se complica un poco más. De hecho, en la mañana estuvimos platicando precisamente de reforzar con personal para apoyar precisamente en estas épocas en donde el tráfico de pasajeros y en el estacionamiento siempre ocurre una aglomeración más importante en ciertos horarios. Oye, esa parte que no la entendemos muchos. Cuando llegas de un vuelo, llegas con tus maletas, subes tus maletas al carrito y caminas unos cuantos metros y de repente hay una línea amarilla en el piso que ya no puedes pasar y están los cargadores o los del diablito que te obligan materialmente a usarlos, o sea, sí, porque no hay forma y son 20 metros para que llegue tu familiar a ayudarte con la maleta. Ese tipo de concesión, ¿cómo se pueden eliminar o qué se puede hacer? Sí, de hecho, lo hemos platicado en otras ocasiones, estos son acuerdos históricos que se tienen con los sindicatos, ¿no? Esto incluso no es privativo del aeropuerto de Guadalajara, ni siquiera del Grupo Aeroportuario del Pacífico, es en general sucede en la Ciudad de México, sucede en muchos aeropuertos del país. Son acuerdos, convenios que se hicieron con los sindicatos y por supuesto que nosotros siempre hemos estado, inclusive con el sindicato trabajando, ellos están también en la mejor disposición, pero bueno, es una fuente de ingreso para esta gente, ¿no? Entonces, pues tampoco es fácil de la noche a la mañana decirles, señores, el servicio se quita, ustedes dejan de ganar un ingreso por propinas, etcétera. Son gente que lo que hemos logrado y lo que sí te puedo decir es que gente de mucha confianza, los maleteros, o sea, hay gente que a veces en el aeropuerto opera como pseudo maletero, pero no lo es, ellos están perfectamente identificados, incluso nosotros hemos trabajado en el reclamo de equipaje en ponerle a la gente la imagen, es decir, si está debidamente identificado, tienes la seguridad de que cuando menos, bueno, el señor va a recibir una propina, la que tú le quieras dar, y es un acuerdo que te digo, es muchas veces muy complejo destruirlo de la noche a la mañana. Eliminarlo. Tú no puedes autorizar que los carritos salgan hasta donde están los familiares esperando a la gente. Estamos trabajando en algún esquema que así lo permita para que tú como usuario tengas la posibilidad de llevar tu carrito incluso hasta el estacionamiento. Claro, y si no, pues le pagas así una propina, pero que sea por gusto. Exactamente. No que te veas obligado a ir a las personas que vienen cargadas de todo, están obligadas a contratarlos. Exactamente, y créeme que es algo que lo que estamos trabajando suele ser, te digo, un poco más complejo de lo que realmente pareciera, o que parece sencillo, pues al final son acuerdos que tenemos que cerrar con el sindicato, porque pues tenemos un sindicato que opera, y opera muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que estamos trabajando de manera coordinada con ellos, y no hemos tenido problemáticas algunas, pero bueno, pues estos son negociaciones que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Bien, Miguel, de seguridad hubo un incidente con un avión ayer o antier. Exactamente, antier. ¿Qué pasó? Mira, fue desgraciadamente, como sucede en muchas de las ocasiones en este país, ¿no? Amenazas de bomba telefónicas. Esta sucedió entiendo, en el call center de Interjet, en el aeropuerto de Toluca, sobre un avión que ya estaba en pleno vuelo, salía de Guadalajara hacia Toluca. Entonces, el procedimiento que tenemos de seguridad en caso de una emergencia, de una amenaza de bomba, indica que debemos de aterrizar el avión. Al aterrizar el avión, bueno, se aísla completamente de la terminal para pues minimizar el riesgo en los usuarios de la terminal, y por consiguiente el segundo objetivo que tenemos es evacuar a los pasajeros lo antes posible. Y esos pasajeros, bueno, pues además también cuando alguno de estos pasajeros trae algún bulto, pues le es revisado el bulto, etcétera, ¿no? Después se procede, una vez ya seguros los pasajeros, que es también muy importante, procedemos a revisar, o las autoridades proceden a revisar, y el equipo especializado a revisar el equipaje documentado que viene en la panza del avión, y bueno, todo lo que es la cabina, ¿no? Gracias a Dios, pues era una amenaza de bomba que terminó falsa, pues, y bueno, pues lo que sí te puedo decir es que está probado que el sistema por completo funciona bien, es decir, que hubo la actuación de manera muy eficaz y muy rápida de todo el equipo de emergencia que tenemos, tanto de la parte del aeropuerto como las autoridades competentes, ¿no? La PFP, la Sedena, todo el equipo especializado que normalmente actúa ante una situación de este tipo, pues que desgraciadamente es difícil poderlas erradicar, ¿no? Y que pues en algunas ocasiones durante el año ocurren en general en muchos de los aeropuertos, y bueno, pues la idea es que siempre tengamos ese objetivo muy claro. Nosotros, antes incluso que aeropuertos bonitos, tenemos que tener, eso es el principal objetivo, estar trabajando con aeropuertos seguros, ¿no? Claro. Y pues intentar minimizar este tipo de acciones que, te digo, difícilmente las podremos erradicar, ¿no? Miguel, gracias por estar aquí. Gracias, muy amable, ¿eh? Es un placer. Director de Relaciones Institucionales del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Vamos a dar un vistazo a México y el mundo.